Si usted está escuchando hasta aquí, la bendición viene. Esta noche me gustaría que abramos las escrituras en Efesios capítulo 3, versículo 14. Hemos dicho al principio del programa cómo la Biblia puede transformar un corazón y por qué. Porque la palabra de Dios es inspirada, es decir, soplada de Dios. Y todo lo que nosotros escuchamos es como una semilla que va a germinar. No importa la hora que usted escuche la Biblia, esa semilla va a germinar aún de noche cuando nosotros no vemos las plantitas. Las plantitas no duermen, las plantitas germinan. Así que esta noche es noche para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Leemos el texto. El apóstol Pablo declara una de las expresiones más hermosas, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Interesante palabra, comienza el apóstol Pablo diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Está hablando de la oración, pero dice el apóstol Pablo que él se inclina ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de la oración esta noche y nos dice que la oración lo humilla delante de Dios. La oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos los seres humanos para comunicarnos con Dios, y hoy veremos el ejemplo del apóstol Pablo y cómo la oración no solamente le salvó la vida, la oración le permitió ser salvo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Oramos esta noche para que Dios bendiga su palabra. Señor, ponemos en tus manos todo, ponemos en tus manos la vida de las personas, la salvación, Señor. A través de la oración hoy también doblamos nuestras rodillas delante de la presencia del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, mi Dios, y permite que más gente conozca de ti. Ayúdanos a aprovechar esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver cuál es la causa que le llevó a doblar rodillas. Lo cierto es que la oración es un privilegio, y es el privilegio más grande de poder hablar con Dios. La oración no es una idea humana, tampoco es una idea del apóstol Pablo. Es algo que Dios nos dejó, viene de parte de Dios. Es un instrumento para que el hombre pueda estar cerca de Dios. Y por cierto, el que quiera estar cerca de Dios tiene que orar más. Las personas que oran son aquellas que están cerca de Dios. Qué maravilloso es saber que durante una oración hay un encuentro divino humano. Divino de parte de Dios, humano de parte nuestro. Es importante doblar nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si la oración me acerca a Dios, entonces la oración es importante. Si la oración me acerca a Dios, entonces la oración es una oportunidad inigualable. Y la oración es un tesoro, porque me acerca a la presencia de Dios. Y por esta causa y por muchas razones más, doblaré mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si la oración me acerca más a Dios, entonces oraré con entendimiento, oraré con fe, oraré con respeto y reverencia porque estoy delante de Dios. Oraré con un corazón libre de rencores hacia los demás si quiero que Dios me escuche. Y por esta y mucho más razones seguiré doblando mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo nos enseña un texto precioso, Efesios capítulo 3, del verso 14 en adelante, dice que el amor excede todo conocimiento. ¿Cómo entendió él acerca del amor? ¿Cómo pudo comprender la anchura, longitud, profundidad y altura y conocer al amor de Cristo? Todo comenzó cuando él dobló sus rodillas delante del Padre Celestial. Hay sabiduría, hay conocimiento, hay mucha bendición cuando doblamos las rodillas delante de Dios. Entonces, meditaba que los cristianos oramos y doblamos rodillas. ¿Sabe por qué? Porque creemos en la oración. Oramos por diferentes razones. Oramos por lo que creemos. Por lo menos yo oro por lo que creo. Oramos por lo que vemos, porque hay cosas que vemos y sabemos que las necesitamos en la vida. Oramos por lo que no podemos ver, también a eso se le llama fe. Y Dios sí puede verlas, por esas cosas oramos. Los cristianos oramos por lo que amamos también. Los seres queridos, por esas personas que son importantes para nosotros y buscamos que Dios bendiga a esas personas. Meditaba que los cristianos oramos también por lo que no queremos. No solo por lo que amamos, sino por lo que no queremos. Lo que no queremos que pase. Lo que no queremos que suceda. Que Dios siga protegiéndonos, bendiciéndonos, que no nos deje caer en tentación. Oramos por lo que no queremos que pase. Y por esta y muchas más razones doblamos nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los cristianos doblamos las rodillas por lo que creemos, por lo que vemos, por lo que no vemos, por lo que podemos, por lo que no podemos, por lo que amamos y por lo que no queremos. La oración es provechosa, pero no es bien aprovechada por los que no oran. Y vamos a ver ahorita el ejemplo del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo, una vez que comprendió lo importante que es orar, él dijo, no basta con orar de pie, es necesario doblar mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía bien lo que era la oración. No lo veía como un programa semanal, ni como un requisito ministerial. No era para agradar a los otros apóstoles, sino que era una real necesidad, porque el apóstol Pablo estaba sintiendo los latigazos en la espalda, la persecución, y él necesitaba orar. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta oración del apóstol Pablo? Número 1, basado en este texto, el apóstol Pablo oraba únicamente al Dios del cielo y de la tierra. Él conocía al único Dios. Versículo 14 dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas, pero ¿sabes delante de quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estas rodillas tienen un dueño, mi corazón tiene un Señor, mi voluntad se dobla únicamente a Dios. Cada vez que levanto una oración va a ir invocando al Padre Celestial, a nadie más. Mi oración va delante de Dios. Y eso nos enseñó el apóstol Pablo. Cada vez que pido, yo no le pido al cielo, no le pido a los ángeles, no le pido a las estrellas, no le pido a ningún santo, yo le pido únicamente a mi Dios. Oraba ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Padre es nuestro Padre Celestial, dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo nos enseñó que debemos orar únicamente a Dios. Hay un Padre Celestial que sigue reinando poderoso en los cielos y en la tierra. Y judíos, gentiles e iglesia debemos pedirle únicamente a ese Padre Celestial. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo apóstol Pablo nos enseñó en el libro de Efesios, ahí estamos, capítulo 3, versículo 6 dice: porque sabéis esto. A ver, déjeme ver si estoy aquí. Efesios, capítulo 3, versículo 6 dice la Biblia: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Mira, aquí hay sabiduría. El apóstol Pablo dijo: todos
Debemos orarle únicamente a Dios. Judíos y gentiles ahora somos la iglesia y Cristo escucha a la iglesia, Dios escucha a la iglesia tiene puerta abierta. Debemos orar y doblar rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, saber bien delante de quién estamos cuando doblamos rodillas. No estamos delante de una pared, no estamos delante de una imagen, no, nosotros no tenemos necesidad de postrarnos delante de una imagen, nosotros estamos delante de la presencia espiritual de Dios nuestro Señor, y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está presente. El apóstol Pablo nos enseña que únicamente debemos orarle a Dios. Delante de ti está Dios cuando doblas rodillas. Cada vez que cierras los ojos, delante de ti está Dios. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. En los tiempos de Pablo había muchas falsas divinidades como lo hay hoy, pero el Espíritu Santo le guió para orar al único y verdadero Padre Celestial. A mí cómo me da tristeza ver a muchas personas que dedican su oración, dedican sus rodillas a lo que no es Dios. Cómo me duele ver a muchas personas que en ciertas fechas sacrifican aún su cuerpo y se lastiman, se flagelan y ellos hacen cualquier tipo de rito o sacrificio rogando a algo que jamás le va a responder. Mientras que el Padre Celestial está presente mirando esos falsos sacrificios, dice el apóstol Pablo: yo doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, hazlo tú también. Número 2. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? El apóstol Pablo nos está enseñando, número 2, que el apóstol Pablo tenía una razón y un motivo por el cual orar. Una razón y un motivo por el cual hablar con Dios. No es como venir a la ligera delante de Dios. Y esto me parece interesante. Voy a leer varios textos. Vamos a ver el versículo 1, Efesios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Solo leeré algunos. Dice el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, qué difícil es leer esto, pero ponga atención. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí dice, verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ya llegué ahora sí al punto, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y después de todo esto, ahora sí comienza: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué discurso! ¡Qué manera de presentarse antes de orar! Como quien dice, voy al altar, pero antes de hincarme te voy a decir la razón del por qué voy a orar. Y comienza él diciendo, una de las razones más grandes del por qué me voy a postrar, dice el apóstol Pablo, es porque soy prisionero de Cristo Jesús. Con permiso, aquí está un prisionero del Señor postrándose ante su Dios. Y ahí es donde dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y debemos nosotros, así como el apóstol Pablo, entender
que debemos tener un motivo del por qué oramos. No solo oramos para pedir, oramos por lo que Dios es para nuestra vida. No solo oramos tan solo para recibir, oramos para bendecir, oramos para darle a Dios gloria, aleluya. Damos nosotros actos de adoración a través de nuestra oración. Cuando nos postramos, tenemos muchas razones del por qué adorar a Dios en oración. No solamente es quitar, es también adorar. Debemos preparar nuestros motivos de oración, eso es bíblico. El apóstol Pablo nos dice, deberíamos nosotros ser analíticos al orar. No siempre se puede, pero te voy a dar una idea. Deberíamos como cristianos, si es posible, anotar lo que vamos a pedir, escribir, recordar y tener un control de los motivos que me llevan a orar a Dios. No solo se trata de cerrar los ojos para cerrar los ojos y parecer cristiano, y solo que en la iglesia me piden que ore y ya no sé ni qué pedir, por eso me da sueño al orar. Motivos sobran para adorar a Dios, motivos sobran para poder orar. Hay muchas personas que necesitan orar porque hay muchas necesidades, muchos enfermos, hay muchas enemistades, hay muchas deudas, hay muchas personas que están sufriendo y hay muchas razones. Si somos analíticos deberíamos anotar por qué orar, como el apóstol Pablo. Él tenía una razón y un motivo por qué orar. El apóstol Pablo, número 3, y aquí entro al punto más importante, dijo el apóstol Pablo. En el punto 1 dije que el apóstol Pablo oraba únicamente a Dios. Número 2, el apóstol Pablo tenía una razón y un motivo por el cual orar. Y por cierto, se me viene a la mente esta anécdota. Había una mujer de oración en una iglesia, fiel a todos los servicios. Todos la veían orando siempre. Cuando llegaban a la iglesia, esta mujer estaba hincada de rodillas orando todos los días, cada vez que llegaban. Pero en una ocasión la encontraron leyendo un periódico. Y eso fue sorpresa para todos. Y le preguntaron, ¿ya se cansó de orar? ¿Acaso ahora sí ya se cansó de pedir? Y ella dijo, todo lo contrario. He orado por todo, que ahora estoy buscando qué más pedir a Dios. Estaba mirando en el periódico qué más pedir a Dios. Hay que tener una razón y un motivo por el cual orar. El apóstol Pablo dijo prisionero de Dios. Y número 3, ¿qué nos enseña? Estamos viendo esta noche, para los que acaban de llegar, Efesios capítulo 3, del versículo 11 en adelante, versículo 14, dice el apóstol Pablo en este texto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está Pablo postrado. Número 3, el apóstol Pablo oraba de rodillas. Y orar de rodillas significa postrarme en acto de humildad, en un acto de debilidad. El apóstol Pablo tenía la actitud correcta que todo cristiano debería tener para con Dios: postrarnos ante Dios. Nosotros no estamos al nivel de Dios, nosotros estamos bajo los pies de Dios. Deberíamos postrarnos ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló su voluntad ante Dios y dijo, yo me arrodillo y yo no me voy de esta casa, yo no me voy de esta iglesia, sino antes me arrodillo delante de mi Dios? El problema que no respetamos a Dios es porque no le damos las rodillas, no nos acordamos en qué posición estamos. Habrá momentos en el que tendremos que humillarnos delante de Dios. Sí, Dios te ama, sí, Dios te da la victoria, sí, Dios quiere que estés en una posición sobresaliente, pero eso no va a pasar si antes tú no te humillas de rodillas delante de Dios. Póstrate delante de Él, si es necesario derrama tus lágrimas. El mismo apóstol Pablo, quien es considerado uno de los apóstoles más importantes, se humilló delante de Dios. ¿Y cómo nosotros no lo vamos a hacer? Hay motivos serios en nuestra vida que nos van a llevar a arrodillarnos de verdad en Dios. Hay motivos que tú sabes, cosas difíciles que te invitan a arrodillarte delante de Él. Y el apóstol Pablo dice, no hay vergüenza en esto, arrodíllate. No hay vergüenza en postrarse. Todos deberíamos hincarnos en el altar después de que Dios nos habla. Hoy los altares están escasos de cristianos que se arrodillen. En una ocasión, un cristiano estaba en el aeropuerto a punto de abordar para volar a un país. Ese misionero había perdido su boleto
Y él lo buscaba y oraba: Señor, ¿dónde está? Me voy a quedar aquí, Señor, es importante. Cuando de repente un niño se le acerca y le jala la camisa y le dice: Señor, esto es suyo, lo acabo de encontrar acá afuera en el baño. Y cuando él vio que ese niño le dio su boleto que había encontrado, lo primero que hizo después de darle gracias fue arrodillarse en el aeropuerto delante de todos. Sí, causó un poquito de conmoción para otros, pero él dijo, levantando las manos: Señor, te doy gracias, mi Dios, porque tuviste control sobre mi vuelo, tuviste control sobre tu siervo, tuviste control sobre todas las situaciones. Y mira, hermano, no me extraña que a ti te daría vergüenza y tal vez a mí también arrodillarte en un lugar público, pero te voy a decir algo: mira lo que está pasando en Venezuela, mira los terremotos, mira lo que está pasando en diferentes lugares. ¿Tú crees que ellos tienen vergüenza de arrodillarse? Ellos están dando el plan de salvación a las personas que están bajo los escombros. Ellos no tienen vergüenza de declarar en medio de las entrevistas y medios de comunicación que Dios existe y que Dios les está bendiciendo. No hay vergüenza en arrodillarse. Arrodíllate delante de Dios en tu casa, en la iglesia, donde quiera que tú estés, porque glorificamos a Dios. El apóstol Pablo se arrodillaba. Dios merece mis rodillas. Dios merece la actitud correcta de consagración de parte mía. Dios merece eso y más. Hechos capítulo 20 versículo 36. Qué interesante texto. El apóstol Pablo sigue enseñándonos acerca de la oración. Dice Hechos 20:36: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Era una costumbre que tenía. El apóstol Pablo tenía como principio arrodillarse delante de Dios. Así como tenemos principios de leer la Biblia todas las mañanas, así como tenemos principios de no salir de casa si antes no leo un proverbio, o así como tenemos un principio bíblico de, por ejemplo, yo no me voy a la iglesia si antes no oro, ¿verdad? Antes de salir en la puerta, deberíamos tener un principio de arrodillarme delante de Dios. Por lo menos en las noches, querido hermano, que estás más cerca del suelo, ahí en la cama. Antes de dormir, le doy mis rodillas a Dios. Ahora quiero terminar con esto porque el tema es un poquito largo. Dice el versículo 16, ¿qué produce que yo me arrodille delante de Dios? Estamos viendo Efesios capítulo 3, dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las rodillas nos fortalecen. Esta actitud de arrodillarnos nos fortalecen, dice el apóstol Pablo. Hay situaciones que nos dejan sin fuerza, pero cuando nos arrodillamos, Dios nos renueva. No importa qué tan espiritual seamos, hay situaciones difíciles que necesitamos postrarnos ante Dios. Llegará el día en que nos vamos a sentir debilitados, vamos a sentir desorientación, falta de concentración, cansancio. Nuestro espíritu humano desfallecerá y es ahí donde debemos pedir fuerzas a Dios. Es allí donde debemos clamar a Dios, como dice el Salmo capítulo 18 versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice la Biblia. Es allí donde debemos postrarnos. Estos textos no creas que salieron de la nada, no salió de una persona sentada y ahí, ¿verdad? Con una actitud tal vez toda relajante, se inspiró para escribir esto. No, son textos que salieron de una oración real, hincados, postrados ante Dios. Entonces, la oración me fortalece. Una fortaleza poderosa que viene de parte del Espíritu Santo a nuestra humana debilidad. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo sabía que la oración lo fortalecía y de igual manera dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice la palabra de Dios, intercede por nosotros. Hay un Espíritu que cuando nosotros nos postramos delante de Dios nos fortalece. Hay un Espíritu, y lo digo con E mayúscula porque me refiero al Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos fortalece en medio de la debilidad.
Hay un espíritu que nos fortalece en medio de la depresión y de la tristeza. Hay un Espíritu Santo que nos recuerda sus promesas, nos capacita. Ese espíritu, cada vez que nosotros estamos de rodillas, brota su fruto en nosotros para ayudarnos, dice Gálatas 5:22. Ese espíritu con E mayúscula, ese Espíritu Santo está antes de orar, durante la oración y después de la oración. Él está con nosotros. La fortaleza del cristiano comienza cuando dejamos obrar al Espíritu Santo a través de nuestra oración. Dice el apóstol Pablo, ¿qué produce orar? Póstrate de rodillas, dijimos, dice el apóstol Pablo. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero esta palabra que dice para que os dé, es una frase que involucra que nuestra oración nos da algo de Dios. Escucha, dice el apóstol Pablo, para que os dé. Es una frase que involucra recibir, entendiendo que toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. No proviene de ningún ángel, proviene del Padre. Siempre Dios nos va a dar algo bueno cuando lo buscamos en oración. Y luego dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo sabía que Dios es un Dios abundante, que el que se postra delante de Dios no recibe poco, recibe todo de Dios, todo su poder, toda su gracia, toda su misericordia, toda su atención de parte de Dios. Tenemos a un Dios que nos da todo. Tenemos a un Dios abundante en perdonar, abundante en paz, abundante en darnos lo que el mundo nos ha quitado. Y cuando Dios perdona, no perdona poquito. Cuando tú te postras y le pides a Dios perdón, Él no te perdona poquito. Él te perdona todo, abundantemente, sin reproches. Creemos que somos nuevas criaturas porque Dios nos ha limpiado todo. ¿Cuántos creen eso? Quiero terminar el mensaje con lo siguiente, dice el apóstol Pablo, versículo 17, para que habite Cristo. Esto está orando el apóstol Pablo de rodillas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender. Pero ahí dice la palabra para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabes qué significa esto? Significa recibir a Cristo a través de una oración. Para que habite Cristo por la fe significa recibir a Cristo. Está hablando de la salvación que podemos recibir cuando oramos. Para que habite Cristo por la fe. El apóstol Pablo sabía que recibiendo a Cristo, los efesios, porque esta es la carta que le manda a los efesios, y el apóstol Pablo aprovecha para darles el plan de salvación. Y el apóstol Pablo entiende que los efesios, solamente recibiendo a Cristo, van a recibir toda la bendición de parte de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no te sorprendas de mi oración, mejor sorpréndete de lo que recibí a través de la oración, que fue a Cristo a través de la fe. Y dice a Pablo, a los efesios, hagan lo mismo ustedes que todavía son gentiles. Solamente así van a conocer y experimentar el verdadero amor. Por eso dice el apóstol Pablo más adelante, para que seas plenamente capaces, todavía no lo eres, pero para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, así como nosotros, es decir, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, dice, solamente recibiendo a Cristo, de conocer el gran amor, el amor de Cristo, que excede, porque Él lo da todo, a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es bien interesante, porque Efesios, o los ciudadanos, después de leer la carta y escucharla, muchos recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Muchos recibieron a Cristo, entendieron la obra de Jesús. Y cuando Cristo entró en su vida, los efesios echaron raíces, acompañaron a Pablo y se fundaron muchas iglesias. Ahora escucha, que esto es para ti. Lo sorprendente es que el apóstol Pablo dice que ellos no son capaces aún de comprender las cosas espirituales, como por qué es importante ir a la iglesia o leer la Biblia o ganar almas. Bueno, dice el apóstol Pablo, cuando oramos,
Dios entra en nuestro corazón y nos da un amor tan profundo que nos hace comprender las cosas distintas. Y a lo mejor tú que me estás escuchando, te hace falta esta noche la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Jesús en tu vida. Es decir, cuando recibes el amor de Jesús, no creas que el amor de Jesús solo llena tu corazón. Porque nuestro corazón, ¿cuánto mide? ¿Acaso 20 centímetros? ¿15? Eso es todo el amor de Cristo, ¿no? Cuando recibes el amor de Cristo, dentro de tu ser hay una anchura, una longitud, una profundidad y una altura que nunca se acaba. Y dice el apóstol Pablo que todos los cristianos deberíamos entender que cuando recibimos a Cristo recibimos la plenitud. Esta palabra significa pleroma, que habla del total, copioso y amor rebosado de Jesús. Qué interesante es esta palabra, pleroma. Dios te da hasta rebosar. Yo quisiera esta noche decirte, oremos. Oremos. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo también queremos conocer la anchura, longitud, profundidad y altura de lo que es Jesús? Quiero conocer su plenitud. Yo también quiero eso para mi vida. Mira que el apóstol Pablo termina dándole la gloria a Dios, termina diciendo, y aquel que es poderoso, versículo 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso termina diciendo el apóstol Pablo. A Él sea gloria, dice, la gloria. ¿Qué te parece si esta noche le damos la gloria a Dios por todo lo que Dios es, por todo lo que Dios me da? Le damos la gloria a Dios por todo, aún lo que no sé de Dios, pero que esta noche recibiré. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo oramos y le decimos a Jesús, Señor, yo también quiero recibir en mi corazón todo el amor que tienes preparado para un pecador como yo? Porque yo también soy prisionero, pero soy prisionero de mis propias aflicciones, soy prisionero de mis propios deseos, soy prisionero de mis propias peticiones. Pero yo, Señor, ahora quiero ser prisionero tuyo como lo fue Pablo. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo también recibimos a Jesús como Señor y Salvador y comprendemos que Él es el único que merece nuestras rodillas? Porque cuántas veces le dimos nuestras rodillas a lo que no era Dios. ¿Cuántas veces aún yo, querido hermano, en mi ignorancia, entraba por toda la iglesia en mi antigua religión? Y yo recuerdo que como todos lo hacían, intenté yo entrar de rodillas, lastimándome las rodillas. En una ocasión yendo a una imagen, tocando la imagen y tocando mi cabeza y haciendo esta repetición por 20 minutos, teniendo un colapso mental porque ya me había cansado de todo esto. Y cuántas veces sacrificamos nuestro cuerpo, nuestras rodillas por lo que no era Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, ahora que tenemos a Jesucristo tan cerca, ahora que el Espíritu Santo nos ha revelado quién es Él, con mucha más razón yo voy a dedicar tiempo y espacio y me doblaré delante de Dios. Y terminaré siempre mi oración como lo dijo el apóstol Pablo, a Él sea la gloria. Así que esta noche vamos a orar y te invito a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Te invito a inclinar tu rostro si tú todavía no sabes si eres salvo o no. Esta noche le vamos a pedir a Jesús la salvación basado en la Biblia, Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos, ore con Dios. La oración nos acerca a Dios. La oración no es un modelo mío, es un modelo de Cristo. La oración es un invento de Dios. Oremos. Repita conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco un castigo, Señor. Pero esta noche reconozco que te necesito y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me postro ante ti, Señor, y me rindo ante ti. Recibo a Jesús como mi Salvador
y lo hago mi único Salvador personal. Gracias, mi Dios, por el regalo precioso de la salvación y de la oración. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El apóstol Pablo termina esta carta diciendo: a Él sea la gloria. Lo curioso es que el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Efesios, la carta a los Efesios, él se encuentra encarcelado. Y cómo en la cárcel el apóstol Pablo puede terminar esta carta, esta oración de rodillas, dándole la gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y estando en esa condición, él dice: a Él sea la gloria por la iglesia, a Él sea la gloria en mis aflicciones, en mis necesidades. Y a pesar de la persecución que sufrió Pablo, él pudo refugiarse en la oración y vivir con propósito. Así que nuestras oraciones deben tener visión también como el apóstol Pablo la tuvo. Nuestras oraciones deben tener propósitos. Nuestras vidas con Cristo, nuestras vidas con Dios, nos motivan a pedirle con más confianza. ¡Qué bendición! Deseo que este mensaje haya sido de salvación y de bendición para sus vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.